vamos a continuar con nuestro tercer módulo en el cual vamos a hablar de la higiene de manos como tal, la parte técnica de la higiene de manos, incluyendo los componentes más importantes que tiene la higiene de manos. Por favor, ¿me confirmas si se está viendo Sí, la presentación? sí, ya Listo. la estamos viendo, doctor. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la idea es que podamos desarrollar este módulo y al final vamos a tener una sesión de preguntas en las cuales el consejo es que hagamos preguntas sobre lo que se ha discutido en el módulo y la idea es cualquier pregunta, duda o comentario que ustedes tengan, pues será bienvenido para darle respuesta. También les quiero comentar que con respecto a nuestra primera pregunta del test del primer módulo de la historia de la higiene de manos. Tuvimos allí una pequeña falla logística y pues les informamos que le vamos a dar como válida la respuesta a todas las personas debido a que hubo un error en la respuesta correcta. La respuesta correcta a las afirmaciones que se hacían respecto a la era premicrobiológica era que la mortalidad materna por sepsis puerperal era un evento frecuente. Esa era la respuesta correcta. Y como muchos de ustedes nos escribieron precisamente haciéndonos esta observación, pues nos dimos cuenta que había un pequeño error. Entonces, pues vamos a dar la pregunta como favorable o como correcta, pues para todo el mundo, para que no se preocupen. Bueno, y vamos a empezar con una pregunta para hacer un pequeño sondeo inicialmente, en la cual queremos conocer cuáles son los insumos que ustedes utilizan, que ustedes conocen, de los cuales ustedes tienen algo de experiencia o conocimiento respecto a la higiene de manos. Y las opciones son alcohol, clorexidina, yodo, jabón con triclosan o una quinta opción que dice uno, 2 y 3 son ciertas. Entonces, le damos la entrada a Diego para que por favor nos ayude con las preguntas y para que ustedes por favor puedan votar. No sé, Diego, si ya tenemos, exacto, ya tenemos por acá la pregunta. Por favor, voten ya. Estamos en este momento con más de estas personas conectadas. Entonces, si quieres, Diego, me vas diciendo más o menos en cuánto estamos. Doc, llevamos el 65% de los participantes han votado. Llevamos más o menos Listo, 150 votaciones de 100, 214. listo, ok, perfecto. Demos unos segunditos más. Listo, muy bien. Veamos entonces la votación y veremos el resultado del público. Ok, perfecto. Miren, por acá tenemos que la mayoría, más del 50%, conocen el alcohol, la clorexidina, como alternativas y el yodo como alternativas para la higiene de manos. Y después de esa votación, 17% que conoce a la clorexidina como una de las alternativas. Y vamos a hablar entonces, muchas gracias, Diego, vamos a hablar un poco de estos insumos que se utilizan para el proceso de la higiene de manos. Empecemos hablando un poco de los compuestos, algunas de sus características, sobre todo su espectro de acción y algunas consideraciones importantes como si tienen o no efecto residual, si se dejan inactivar, perdón, o no por la materia orgánica o la carga orgánica y algunas otras características que tienen que ver directamente con los efectos adversos. Empecemos hablando del alcohol. El mecanismo de acción del alcohol es la desnaturalización de las proteínas. Ustedes ven que en general el alcohol tiene muy buen espectro de acción contra gram negativos y gram positivos, es excelente. Y contra virus también tiene un muy buen espectro de acción. Contra Mycobacterium tuberculosis, un microorganismo que a veces es un reto para muchos antisépticos y también para algunos desinfectantes, tiene un buen espectro de acción y para hongos también. El alcohol, como ustedes saben, se evapora muy rápido y es la razón por la cual su efecto residual es básicamente ninguno.
Y hay un punto importante y es que la carga orgánica o el aumento en la carga orgánica podría inactivar el alcohol. Es la razón por la cual no estamos hablando de higiene de manos, pero para hablar de limpieza y desinfección, el alcohol no funciona como un buen desinfectante porque cuando hay demasiada carga orgánica tiende a inactivarse y ocasionalmente a fijar la mugre. Y esto es algo que aunque las manos sean superficies animadas, pues también tiende a ocurrir hasta cierto punto. Gran característica de las soluciones alcohólicas es que su inicio de acción es rápido y algunos problemas importantes a considerar es que produce algo de resequedad y que adicionalmente es volátil y es inflamable. Entonces tenemos que el alcohol es un buen compuesto, sobre todo en mezclas para la higiene de manos, una rápida acción, ningún efecto residual, inactivación hasta cierto punto por la carga orgánica y un muy buen espectro de acción. Pasemos ahora a la clorexidina. El mecanismo de acción de la clorexidina es la disrupción de la membrana celular. Ustedes ven que su espectro de acción también es muy bueno. Es en general excelente a bueno contra gram negativos y gram positivos. Contra Mycobacterium tuberculosis su efecto de acción es parcial y su efecto de acción contra las esporas y sobre todo contra algunos hongos que generan esporas, pues no es tan bueno, es relativamente aceptable, digamos que en muchos escenarios no tanto, no es tan esporicida la clorexidina, recordemos que la clorexidina es una biguanida polimérica y su acción contra los virus es en general buena. Su efecto residual es prolongado y el efecto residual de la clorexidina en comparación con los compuestos todos empleados para higiene de manos es sin lugar a dudas el mejor. Tiene un inicio de acción intermedio, pero es y hace un excelente match, sobre todo con el alcohol. Esto lo configura como el gold estándar para prevención de infección de sitio operatorio en la antisepsia de la piel y es por esa combinación de clorexidina y alcohol. El efecto residual de la clorexidina es importante y tiene una característica muy buena y es que no se inactiva tan rápido frente a la carga orgánica como sí lo hace el alcohol. Entonces, de todo lo que utilizamos para higiene de manos, clorexidina es quizá el compuesto que menos sufre de inactivación frente a la presencia de la carga orgánica. Esto es algo muy bueno y es una ventaja enorme, sobre todo para uno de los procesos o componentes que vamos a hablar en higiene de manos que tiene que ver con el lavado quirúrgico de las manos. Algunos efectos adversos de la clorexidina, reportes de casos en la literatura, ototoxicidad, queratitis, dermatitis, úlceras corneales. Pero recuerden que son reportes de casos y muchas veces secundarios a un mal uso de este compuesto. Importante tener en cuenta algunos datos clave respecto a la clorexidina. Comparado con el yodo, que ahora lo vamos a discutir, que tiene algo de actividad residual, la clorexidina supera por más de 2 horas la actividad residual. Es decir, que si en promedio los yodados pueden tener entre 3 a 4 horas de actividad residual, la clorexidina puede tener hasta 6 horas de actividad residual. La reducción en la microbiota de las manos, al compararla con yodo en higiene de manos, es significativamente mayor con la clorexidina. Estamos hablando de que la diferencia es de más de 1000 unidades formadoras de colonias. Es, digamos que, una diferencia importante para efectos microbiológicos y es a favor de la clorexidina cuando la comparamos con el yodo. La clorexidina en las manos también tiene estudios en los que se ha demostrado que logra inhibir el crecimiento del estafilococo epidermidis, un coagulasa negativo que es un habitante común de la piel. Y esto por un lapso de hasta 4 horas.
Puntos claves con respecto al manejo de la clorhexidina. Su actividad se puede reducir por algunos jabones naturales. Esa es la razón por la cual uno no debe mezclar el jabón de la clorhexidina o la clorhexidina con otro tipo de jabones o con otro tipo de tensoactivos. Y por su actividad catiónica, pues al estar en contacto con aniones inorgánicos, con sulfactantes no iónicos o con cremas de manos, que contengan estos agentes aniónicos que generan emulsiones, pues hace que se pueda reducir su actividad. Entonces, recordemos la actividad catiónica de la clorhexidina al mezclarla con aniones orgánicos podría disminuir hasta cierto punto su actividad y es por esa razón que en higiene de manos no se recomienda salvo cuando vayamos a hablar de fricción quirúrgica de manos, donde hay mezclas de clorexidina y alcohol, mezclar la clorexidina con ningún otro compuesto y exclusivamente no mezclarla con otro tipo de jabones o otro tipo de compuestos que se usan para revelar la orgánica. El yodo es otro de los compuestos utilizados para higiene de manos. Su mecanismo de acción es más orientado hacia la oxidación y la sustitución, lo que genera una muerte celular programada. Miren que el espectro de acción del yodo es un espectro de acción relativamente bueno, es un espectro de acción similar a la clorexidina. Quizá es un poco mejor para Mycobacterium tuberculosis que la clorexidina, donde el espectro es pobre, aceptable. El efecto residual del yodo es mínimo comparado con la clorhexidina, pero mucho mejor que el efecto residual del alcohol, ya que el alcohol se evapora muchísimo más rápido. El yodo tiende a inactivarse frente a la materia orgánica y la inactivación frente a la materia orgánica es bastante marcada, sobre todo si la comparamos con la clorhexidina. Y algunos problemas importantes, la absorción a través de la piel, con una posible toxicidad sistémica, ya les voy a hablar un poco de esto, y algunas dermatitis de contacto. ¿Qué está pasando actualmente con el yodo en el mundo? Bueno, resulta que diferentes entes de inspección, vigilancia y control del mundo, algunos comités de biocidas en el mundo, algunos aspectos regulatorios sobre las buenas prácticas de estos antisépticos, han levantado la mano y han expresado su preocupación por la posible toxicidad del yodo que ha sido objeto de estudio en los últimos 15 años, sobre todo inicialmente en modelos murinos y posteriormente con varios reportes de caso que han empezado a incrementar la preocupación con respecto a este antiséptico y a este compuesto usado para higiene de manos. El primero es la toxicidad de exposición dependiente. Esto fue demostrado desde el año de 1995 en modelos animales y también se ha visto especialmente en procedimientos quirúrgicos con abdomen abierto y en pacientes con heridas cruentas y grandes. Recordemos que un gran mito que se tiene es que el yodo no irrita y la clorhexidina sí irrita, lo cual no es cierto. Tanto el yodo como la clorhexidina tienen un potencial eh, que puede generar irritación. El tema de que sea un disruptor endocrino está actualmente muy en vigencia, ha sido objeto bastante de estudio, sobre todo porque el uso de antisépticos que contienen yodo, yodopovidona y demás compuestos durante periodos prolongados podrían liberar grandes cantidades de yodo y esto podría perjudicar la función tiroidea. Especialmente si hablamos, aquí lo estamos mencionando en higiene de manos, de lavarnos las manos con yodo constantemente. También está descrito un potencial efecto nocivo en recién nacidos en exposiciones agudas durante procedimientos obstétricos en cesárea. Estamos hablando de higiene de manos, pero les quiero recordar que ya tenemos disponibles en los últimos 5 años dos revisiones sistemáticas y metaanálisis que mostraron con una diferencia estadísticamente significativa a favor de la clorhexidina cómo esta protege muchísimo más el riesgo de infecciones del sitio operatorio, teniendo en cuenta que no hay diferencias
en efectos de complicaciones, dermatitis de contacto y demás. Es la razón por la que la clorhexidina se considera ya de uso seguro en procedimientos ginecobstétricos como cesárea. Muy probablemente toda esta situación que está ocurriendo con el yodo vaya a hacer que el yodo empiece a salir del mercado y probablemente creería que seremos quizá la última generación que utilizó el yodo para antisepsia prequirúrgica de la piel o potencialmente para lavarnos las manos. Actualmente, mucho de lo que se hace en higiene de manos con yodo es algo secundario a probables alergias con clorhexidina o a que los trabajadores de la salud pues se quejan de el problema con clorhexidina. Y digo problema porque en realidad las reacciones alérgicas a la clorhexidina deben ser probadas bajo una lupa de un dermatólogo, de un especialista en el tema. Y cuando uno revisa los reportes en la literatura y la incidencia ni siquiera llega hacia el 1% respecto a higiene de manos para antisepsia de la piel, también es muy similar. Hay dos compuestos que usábamos en higiene de manos hasta hace algún tiempo, ya dejamos de utilizarlos. Uno de esos compuestos eran las soluciones con triclosan y el triclosan, que tenía una inhibición del metabolismo bacteriano y una consecuente supresión de la formación de la pared celular en las bacterias. El triclosan no tenía actividad contra los hongos, pero a pesar de que lo usamos durante muchísimo tiempo y en la parte cosmética también se utilizó, empezaron a generarse muchos problemas de seguridad en los pacientes y un potencial efecto carcinógeno en el triclosan con el uso continuo en las personas. Entonces, por este efecto, este riesgo potencial de cáncer, después de dos warnings de la FDA y un warning del INVIMA, pues el triclosan salió absolutamente del mercado y ahora pues está contra higiene de manos. Problemas importantes que se tenían con el triclosan cuando se utilizaba para higiene de manos. Recuerden que todo esto va a la alcantarilla y generalmente algunos compuestos que tienen derivados de fenoles y algunos compuestos como el triclosan pueden aumentar la demanda química y biológica de oxígeno, es decir, aumentan lo que nosotros conocemos como DBQ en los vertimientos. Recordemos que la norma medioambiental de nuestro país, Colombia, y la norma medioambiental de muchas partes en Latinoamérica es bastante exigente con respecto al incremento en la demanda biológica de oxígeno por su potencial efecto deleterio para el medio ambiente, lo cual pues es importante para tener en cuenta y también importante a la hora de escoger un insumo que va a ser vertido directamente a la alcantarilla. Los compuestos a base de amonios cuaternarios que generan una disrupción de la membrana celular en algún momento se utilizaron para las manos. Muchos de ustedes están ya familiarizados con los amonios cuaternarios para la limpieza y la desinfección del ambiente hospitalario, inclusive para equipos y dispositivos biomédicos que tienen un papel fundamental sin lugar a dudas porque son muy nobles con todos estos dispositivos médicos. Recordemos que los amonios cuaternarios tienen un pobre efecto a nivel de hongos y a nivel de micobacterias, en términos de que no son esporicidas, principalmente algunas de las formas esporuladas de los hongos, pues sobreviven a los compuestos de amonios cuaternarios, pero pues estos dos elementos están proscritos ya de la cantidad de insumos que teníamos para higiene en manos. Datos claves con respecto a esta primera parte de los compuestos. En higiene de manos, la actividad antimicrobiana residual es más alta cuando yo uso clorhexidina al 2 o al 4% que cuando yo uso yodo o inclusive cuando uso alcohol, este segundo sobre todo por su activación frente a carga orgánica. La reducción de unidades formadoras de colonias, como se los mencioné al principio, en las manos de los cirujanos es mucho mayor con clorhexidina que con los yodados. Y la fricción quirúrgica de las manos con clorhexidina es más efectiva que el lavado de manos quirúrgico con yodo, sobre todo en la reducción inmediata de la microbiota de la piel y especialmente en la reducción del género y especie del estafilococo y los coagulasa negativos, hablando puntualmente de especie habitantes comunes de la piel. Sigamos entonces con las preguntas, ya habiendo visto
los insumos que tenemos para la higiene de manos y aquí empezaríamos a entrar en el tema de qué es la higiene de manos. Esta es una pregunta para ustedes, para que por favor Diego nos apoye aquí. Y la pregunta es, ¿qué es para ustedes la higiene de manos? ¿Es lavarse las manos? ¿Usar el alcohol en gel? Es una estrategia que busca lograr manos seguras mediante cuatro componentes: lavado, fricción, lavado quirúrgico y fricción quirúrgica, o es lavarse las manos simplemente con agua y jabón, o todo esto es cierto. Voten ya, por favor. ¿Cómo vamos, Diego? ¿Cuántas personas tenemos por acá? Vamos 164, 65, subiendo 70 votaciones. Son el 63% de los participantes. Sigue subiendo el número. Listo, perfecto. Demos 5 segunditos más. Si quieres, cortemos ahí y miremos cómo estamos. Bueno, miren, entonces el 57% respondió que es una estrategia con cuatro componentes que involucra el lavado, la fricción, el lavado quirúrgico y la fricción quirúrgica. Y hay un 42% que dice que todo es cierto. Vamos a enfocarnos mucho en los cuatro componentes de la higiene de manos. ¿Por qué es importante que adoptemos este concepto? Porque cuando uno hace trazadores y le pregunta a los trabajadores de la salud qué es la higiene de manos, ustedes se han podido dar cuenta que mucha gente no tiene claridad con respecto al tema. Algunas personas simplemente mencionan que es lavarse las manos con agua y jabón. Otras personas dicen que es usar el alcohol. Otras personas dicen que es la remoción mecánica de la mugre en las manos. Pero si nos enfocamos en la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud, la higiene de manos tiene cuatro pilares importantes, cuatro componentes fundamentales que son divididos en lavado y fricción e higiene quirúrgica. Vamos con los dos primeros componentes de esos cuatro componentes de la higiene de manos: el lavado de manos y la fricción de manos con soluciones alcohólicas, con alcohol en gel. Cuando estamos hablando de lavado de manos, estamos hablando de que lo que yo utilizo es un jabón común en el cual yo hago una fricción energética de toda la superficie de las manos, enjuago con agua y con esto quiero remover la mugre y la suciedad, es decir, el material orgánico. Recordemos que en nuestras manos habitan dos tipos de microbiota. Aquella microbiota que está en el estrato córneo de la piel y en algunos de los estratos propios de las capas de la piel, que es la microbiota residente, es decir, la que vive con nosotros, la que regula muchos procesos fisiológicos en nuestro cuerpo y que también nos ayuda mucho en algunos de los procesos que tienen que ver directamente con muchos de los sistemas que tenemos en el cuerpo humano, incluida la piel. Y la microbiota transitoria, que es esa microbiota que tú al tocar superficies inanimadas, al tocar a otra persona, al estar en contacto con animales, con la tierra, con todo tu ambiente, vas cargando. Esta es la que puedes llevar de un sitio a otro, pero la microbiota residente también puede pasar de un sitio a otro porque nuestras manos siempre van a tener algo de carga microbiológica. El lavado de manos lo que busca es remover esa carga orgánica y remover sobre todo esos microorganismos transitorios que están allí. Es decir, eso que no se ha pegado mucho en nuestras manos, pero que podemos llevar de un sitio a otro. Miren que yo estoy hablando de jabón común. Yo en ningún momento estoy hablando de jabones con clorexidina o de derivados con clorexidina y demás. Entre otras cosas porque el lavado de manos lo que busca es remover esa carga orgánica, pero en ningún momento
después de un lavado de manos, sobre todo cuando te secas con una toalla desechable que tiene celulosa, que tiene carga orgánica, tú puedes pensar que tus manos están totalmente seguras y puedes entrar a tocar a un paciente, el ambiente de un paciente, otras superficies inanimadas y demás. Y ahora vamos a hablar de esto porque es fundamental que lo tengamos presente específicamente porque de este lado del mundo, los latinoamericanos tenemos una relación ancestral con el agua. Y en esa relación ancestral que nosotros tenemos con el agua, que usaban nuestros ancestros para purificaciones y para ritos que tienen que ver con purificaciones, pues pensamos que lavarse las manos es mejor que friccionárselas con solución alcohólica. Ahora vamos a hablar un poco al respecto. Entonces, ¿cuándo está indicado un lavado de manos con agua y jabón? Cuando mis manos están visiblemente sucias, cuando están contaminadas con sangre, otros fluidos corporales, antes de comer y luego de utilizar el sanitario. Y hay unos casos puntuales donde funciona mejor el jabón que las soluciones alcohólicas y es cuando estamos expuestos a Bacillus anthracis o a Clostridioides, a microorganismos que generan esporas. Y aquí también podríamos hablar de Candida auris, porque las presentaciones de esporas son más susceptibles a la destrucción mediante la opsonización por un jabón que por una solución alcohólica. Por eso lavarse las manos allí funciona muchísimo mejor. ¿Qué es la fricción entonces? Que es el segundo componente. En la fricción yo utilizo ya un agente antiséptico con base en alcohol. Recuerden, con base en alcohol estoy ampliando el espectro de acción y lo uso sobre la superficie de mis manos, eliminando no solamente parte de la microbiota transitoria que probablemente haya quedado después del lavado, sino disminuyendo la microbiota residente de la piel, es decir, esos microorganismos que se encuentran en las capas de nuestra piel. ¿Por qué razón? Porque ellos van a estar allí siempre con nosotros. En la medida en que no bajemos su concentración en unidades formadoras de colonias, pues vamos a tener mucha más carga en las manos y esa microbiota residente podría pasar de un lado a otro. Entonces, el lavado con agua y jabón va muy encaminado a remover mecánicamente toda esa carga orgánica de nuestras manos y parte de la microbiota transitoria, pero es la fricción con la solución alcohólica la que realmente está removiendo esa microbiota residente, es decir, la que hace nuestras manos mucho más segura. Y esta es la razón por la que la fricción tiene un papel preponderante en los 5 momentos de la higiene de manos. Es decir, puede ser en algún momento que tú termines haciéndote un lavado para remover mecánicamente la carga orgánica, pero siempre justo después de eso y al secarte vas a tener que empezar con fricción cuando vayas a hacer alguno de los momentos. Y la razón es porque recordemos que la microbiota residente se elimina muchísimo más efectivamente con la solución alcohólica. Todos conocemos los 5 momentos de la higiene de manos, 2 antes, 3 después, antes de realizar cualquier procedimiento, que es nuestro momento 2, antes del contacto con el paciente, que es nuestro momento 1, un momento crucial, y dentro de los 3 después, el después de la exposición a fluidos corporales, nuestro momento 3, el después del contacto con el paciente y el después de salir de la habitación, aunque no toquemos al paciente. A lo largo de estos últimos 20 años, desde que se implementó la estrategia multimodal de la higiene de manos, se han venido mencionando algunos otros puntos que podrían ser categorizados como 5 momentos de manos abarcan la gran mayoría de las oportunidades que tenemos. ¿Para qué? Para, al friccionar las manos con solución alcohólica, evitar la diseminación cruzada de microorganismos. Y aquí viene una pregunta para ustedes y es, después de esto que han escuchado respecto al lavado versus la fricción de manos, ¿ustedes qué consideran? ¿Que el lavado es mejor que la fricción? ¿Que el lavado reduce más la carga microbiana? ¿Que el lavado es lo que más deberían hacer los trabajadores de la salud o que la fricción de manos reduce más la carga microbiana?
que el lavado. Colabóranos, Diego, porfa, con la votación y votemos entonces. ¿Cómo vamos, Diego? Vamos el 42% apenas, llevamos 140 votaciones por el momento. Listo. Bueno, demos unos segundos más. Yo creo que paremos ahí y miremos el sondeo. Bueno, miren, entonces, tenemos un 68% que quedó convencido de que la fricción de manos reduce más la carga microbiana que el lavado. Tenemos por ahí un 22% que menciona que el lavado reduce más la carga microbiana, un 6% que dice que el lavado es lo que más deberían hacer los trabajadores de la salud y un 4% que dice que el lavado es mejor que la fricción. Y aquí lo que yo puedo mencionarles es que estar de este lado del mundo es lo que pesa mucho para que algunos de nosotros pensemos que el lavado es mejor que la fricción y que el lavado reduce más la carga microbiana. Al igual que para que muchos pensemos que el lavado es lo que más deberían hacer los trabajadores de la salud. Pero la verdad es que desde hace más de 2 décadas, miren las fechas de las publicaciones, está demostradísimo que la fricción reduce más la carga microbiana que el lavado de manos. Miren la reducción de la carga microbiana luego de 15 y 30 segundos para el lavado y luego de 30 y 60 segundos para la fricción. Ustedes se dan cuenta que la diferencia es bastante abismal. Es 3 veces o más la reducción con la fricción. Y hay un punto importante a tener en cuenta y es que muchas personas creen que la solución alcohólica irrita más que el agua y el jabón y la verdad es que eso no. Hay un efecto paradójico descrito hace 20 años y descrito hace 2 años en pandemia en un estudio maravilloso donde pusieron a las personas a lavarse las manos y a usar el alcohol, la solución alcohólica y revisaron qué tanto la gente se le irritaba la piel de sus manos y este efecto paradójico volvió a salir a relucir. La gente, entre más se lave las manos, más riesgo tiene de irritación de ellas. Entonces, salvo su acción propia del jabón que ozoniza las esporas, en el resto es mucho menos irritante usar la solución alcohólica, genera mucho más confort. Adicionalmente, especialmente contra virus que encapsulados y no encapsulados, es mejor la solución alcohólica que el jabón. Y también hay algo supremamente importante y es que si yo me tengo que lavar las manos en un turno asistencial de 8 horas, donde para una adherencia del 80% debería friccionarme las manos más de 150 veces, pues si trasladamos eso al lavado, tendría que lavar más de 150 veces. Eso va a generar sin lugar a dudas un efecto paradójico producto del lavado y una irritación bastante importante en mis manos. El pilar de la estrategia multimodal de manos no es lavarse las manos, es usar la solución alcohólica, es la fricción con la solución alcohólica. Y recuerden que el estudio pilar que dio origen a la estrategia multimodal se hizo con soluciones alcohólicas, ya lo mencionábamos en nuestro capítulo y en nuestro módulo de la historia de la higiene de manos. La fricción es hacia lo que tenemos que apuntar. ¿Y cuál es la técnica de estos dos, lavado y fricción? Diferencias importantes, recordemos que para el lavado necesitas agua y jabón. Consejos con respecto al jabón. Usted necesita un jabón que no tenga ni mucho color ni mucho olor para el ambiente hospitalario, porque el olor y el color
en los jabones los dan los fenoles. Y los fenoles, como se los mencioné anteriormente, aumentan la demanda química y biológica de oxígeno y esto va a generar problemas para efectos de los vertimientos. Entonces, es importantísimo a la hora de escoger un insumo para el lavado de manos que tengan eso muy presente. Para la fricción, importante tener presente que las soluciones alcohólicas en gel deben tener concentraciones entre el 65 y el 70% de alcohol y que una mayor concentración de alcohol no significa que este sea mejor y probablemente concentraciones más altas de alcohol lo único que van a hacer es probablemente generar mucho más disconfort, sobre todo por el olor y también por una posible irritación a concentraciones tan altas del alcohol. Todos hemos conocido la técnica de la fricción de las manos de diferentes maneras. Creo que todos los que trabajamos en seguridad del paciente, en prevención y control de infecciones, hemos inventado hasta la saciedad toda serie de técnicas, canciones, cosas y demás para que la gente se haga una correcta fricción. Pero miren que la técnica para lavado y para fricción con respecto a lo que se debe hacer es exactamente lo mismo. Y vamos a mostrar cómo empezamos un palma con palma, hacemos un palma con dorso, hacemos un interdigital, hacemos una especie de candado. Después vamos al pulgar y las yemas al final. Algunas personas se preguntan si es importante seguir esta secuencia que yo acabo de hacer con respecto a la técnica. La verdad es que hay algunos estudios que demuestran que cuando no se sigue el orden, la gente tiende a olvidar pasar y friccionar algunas partes de la superficie de las manos. El no friccionar algunas partes de la superficie podría dejar espacios en los cuales no queda bien distribuida la solución alcohólica. Y como esta se evapora rápidamente, pues allí van a quedar muchas más unidades formadoras de colonias y va a ser un punto importante para efectos de la transmisión. La fricción dura muchísimo menos que un lavado de manos convencional, que podría durar de 2 a 3 minutos versus una fricción con solución alcohólica que no va a ir más allá de 30 segundos. Y en general, hablamos de un rango de 1,5 hasta 3 centímetros cúbicos del insumo que se utilizaría tanto para la fricción como para el lavado de manos. Pasemos a los otros dos componentes de la higiene de manos que están en el marco de la higiene quirúrgica. Y estos son la fricción quirúrgica y el lavado quirúrgico. La indicación de estos dos componentes de la higiene de manos es la realización de procedimientos invasivos. Es decir, cuando se van a hacer procedimientos invasivos, ese es el momento donde uno probablemente va a aplicar algunas de estas dos técnicas. El objetivo aquí es remover de una manera mucho más profunda tanto la microbiota transitoria como la residente de nuestras manos. Protocolos ampliamente diseminados en la literatura mundial nos hablan de que idealmente uno debería repetir 3 veces estos pasos. Un primer lavado que va hasta el codo, un segundo lavado que va hasta la mitad del antebrazo y uno tercero que va hacia la muñeca. Existen algunas partes del mundo donde se hacen 2 lavados solamente y otras partes donde se hace un lavado. La literatura es muy amplia al respecto, pero de este lado del mundo seguimos bajo la norma de los 3 lavados. También es importante mencionar que una diferencia con respecto a algunos países en Europa es que todavía en ese lado del mundo se siguen utilizando cepillos. En este lado del mundo se retiraron los cepillos, de igual manera en América del Norte se han retirado los cepillos y la razón es porque los cepillos y la humedad pueden generar un crecimiento indiscriminado de bacterias y el estar cambiando cada vez que uno se haga un lavado por un cepillo no solo aumenta los costos, sino que también es deleterio para el medio ambiente. Pero ven ustedes que el escenario es bastante variado. Lo ideal es que con un primer puff de
clorexidina, que es lo que utilizamos para el lavado quirúrgico de las manos, o yodo en el caso de que exista una alergia extrema comprobada dermatológicamente para la clorexidina, vamos a generar un lavado inicial donde la técnica que vamos a utilizar va a ser exactamente la misma técnica que usamos con la fricción. Palma con dorso, interdigital, el candado, los pulgares y un énfasis importante en las yemas al final. Algunas personas realizan la modificación de hacer una desinfección más profunda con las uñas en el lecho, pues, ungueal. Es algo que existe en algunos protocolos, sobre todo más hacia el sur de Latinoamérica, principalmente Chile y Argentina. Lo importante de este primer lavado es que hacemos la misma técnica y seguimos mediante este movimiento desde la muñeca hasta el codo y de la misma manera lo hacemos contralateralmente. Después de esto, vamos a hacer un primer lavado y volvemos a repetir exactamente el mismo procedimiento hasta el antebrazo y finalmente hasta la muñeca. Estamos frente a un lavado quirúrgico, es decir, vamos a hacer un procedimiento invasivo. Esa es la razón por la que el secado en un procedimiento invasivo se hace con una compresa estéril. Aquí vamos a simular que tenemos una compresa estéril y lo que hacemos es que tomamos con la mano con la que no vamos a secarnos, sino que es la mano contralateral al brazo que vamos a secar la compresa estéril y procedemos a hacer el secado de cada uno de los dedos y finalmente hacemos un zigzag hasta llegar al codo. Tomamos con la mano seca la parte de abajo de la compresa, es decir, esa parte de abajo que no está, que no ha sido utilizada y cuando hacemos el cambio vamos a la parte contralateral, hacemos el mismo secado sin devolvernos ni repasar. Lo más importante aquí es no hacer este repaso. Algunas personas hacen el cambio directamente de esta manera, es decir, hacen el cambio para tener una superficie, digamos, totalmente seca. Lo que es importante es no hacer dobleces, es decir, no manipular con ambas manos la compresa, ni tampoco repasar. Como lo ven ustedes en el dibujo, uno trata de tocar con la mano ya seca alguna superficie de la compresa donde no hayas puesto la mano que secó inicialmente y repetir el procedimiento. Una vez que esto esté hecho, pues ya tus manos están listas para la realización de cualquier procedimiento invasivo. La fricción quirúrgica de las manos es un procedimiento que también se utiliza para proteger a los pacientes y asegurar nuestras manos justo antes de la realización de procedimientos invasivos, pero aquí hay dos cosas importantes, una que tiene que ver con el insumo y otra que tiene que ver con la técnica y que son diametralmente diferentes con respecto al lavado quirúrgico de las manos. La primera de ellas es el compuesto utilizado, porque aquí no vamos a usar clorexidina, sino una solución de clorexidina más alcohol, generalmente a concentraciones del 70%. La segunda es que nosotros usamos una técnica totalmente distinta y esta técnica no incluye ni una compresa estéril ni tampoco agua. Es una técnica en seco. Requisito importante para la fricción quirúrgica de las manos, tus manos no deben tener carga orgánica visible. Si tus manos tienen carga orgánica visible, deberás hacerte un lavado de manos inicialmente, posteriormente secarlas y hacer la fricción quirúrgica de las manos. En la fricción quirúrgica de las manos, tú con un primer puff de esta solución de clorexidina más alcohol, vas del antebrazo, de la muñeca hacia el codo contralateral. Con un segundo puff, vas desde la muñeca hacia el otro codo y con un tercer puff
finalmente haces el palma con dorso, interdigital, el candado, los pulgares y las yemas al final. Tus manos allí ya estarán listas para realizar cualquier procedimiento invasivo. Yo les tengo una pregunta aquí para que por favor Diego nos ayude y es respecto al lavado quirúrgico versus la fricción quirúrgica. Quiero que ustedes me contesten lo siguiente. Ambas están indicadas en procedimientos invasivos, no son técnicas complementarias, ambas son seguras y eficaces, los pasos e insumos en cada una son diferentes o todas estas afirmaciones son ciertas. Votemos ya, por favor. ¿Cómo vamos, Diego? Vamos, no 100 votos por el momento, Doc, es el 40% de la audiencia. Bueno, cerremos ahí y miremos cómo nos fue con las votaciones. Bueno, miren, un 57% de la gente menciona que efectivamente todo es cierto. Tenemos un 27% que dice que ambas son seguras y eficaces en procedimientos invasivos y un 8% que menciona que ambas están indicadas en procedimientos invasivos y que los pasos e insumos utilizados en cada una son diferentes. Con respecto a esta pregunta, todo es cierto. Recuerden, ambas indicadas en procedimientos invasivos no son para nada técnicas complementarias, es decir, no es que primero debas hacer una, después debas hacer otra, eso es una leyenda urbana que nos hemos inventado en este lado del mundo. No, tú puedes, si tú no tienes carga orgánica en tus manos o te las acabas de lavar, empezar a hacerte fricción quirúrgica de manos y entrar al quirófano. Ambas son seguras y eficaces en procedimientos invasivos y los pasos y los insumos, como lo veíamos, son totalmente diferentes. Entonces, estas dos técnicas, a pesar de que el lavado siga siendo muy popular en este lado del mundo y que la fricción quirúrgica sea muy popular en algunos países en Europa, no son técnicas complementarias y se pueden utilizar. La técnica de la fricción quirúrgica de las manos es muy útil en áreas de urgencias, por ejemplo, unidades de trauma, cirugía, unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rápido hacerte una fricción quirúrgica para empezar un procedimiento invasivo, pasar un acceso vascular central, que hacerte un lavado. Este demora muchísimo más. Pero son dos componentes importantes que generalmente utilizamos para la realización de procedimientos invasivos. Y bueno, con esto hemos concluido nuestro tercer módulo con respecto a la higiene de manos y sus cuatro componentes: lavado, fricción, lavado quirúrgico y fricción quirúrgica. Dimos un repaso por todos los insumos que utilizamos regularmente para la higiene de manos. Establecimos las diferencias más importantes entre el lavado y la fricción y definitivamente a la luz de la evidencia científica que tienen estos procesos y la estrategia multimodal de la higiene de manos, sin lugar a dudas vemos cómo es sólido todo el conocimiento respecto al por qué esta práctica asegura definitivamente ser eficaz frenando la diseminación de microorganismos por transmisión cruzada. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Quedamos entonces ahora atentos a sus preguntas, a sus comentarios, a sus dudas con el mayor de los gustos. No se los mencioné en nuestro primer módulo, pero por aquí les dejo mis redes sociales por si tienen preguntas, dudas, comentarios. Por allí me pueden escribir con mucho gusto. Y entonces pasemos ahora, Julián, Ujú. a las preguntas que tenemos del público con respecto a los componentes de la higiene de manos. Sí, doctor, por aquí ya tenemos varias preguntas. Las voy a ir leyendo en orden y también las personas que alcancen a escribirnos en la cajita de preguntas y respuestas los estaremos leyendo.
¿Por qué componente se puede reemplazar la clorexidina para el personal que hace reacciones dermatológicas y el médico laboral determina que es debido al constante uso de esta clorexidina? Bueno, esa es una pregunta complicada. ¿En qué sentido? En que si la clorexidina y quien hace la reacción alérgica a la clorexidina es un cirujano, es decir, si lo que yo estoy haciendo es que tengo que cambiar el lavado quirúrgico de las manos con clorexidina, pues lastimosamente una de las pocas alternativas que vamos a tener es el yodo. Ahora, dicho esto, es importante tener en cuenta que quien sea alérgico a la clorexidina debe comprobarlo dermatológicamente, es decir, debe pasar primero por una valoración por el dermatólogo o la dermatóloga para que efectivamente hagan el diagnóstico. Si lo que estamos preguntando es que te estás lavando las manos con clorexidina, no deberías estarte lavando las manos con clorexidina. ¿Por qué razón? Porque para el lavado de manos tú puedes utilizar un jabón convencional. No deberías estar gastando la clorexidina para un lavado común de las manos, ¿ya? Recuerden que ya no se llama lavado social y lavado clínico, eso está eh, esa etimología está mandada a recoger después de las actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es lavado de manos con agua y jabón. Si tú te estás lavando las manos con clorexidina, deberías reevaluar eso. ¿Por qué? Cristian, es que lo estoy haciendo porque estoy en una unidad de cuidado intensivo, pero es que te secas con una toalla con celulosa, con una toalla pues, de papel. Entonces, el efecto de la clorexidina se pierde automáticamente, te estés secando con la toalla, porque la toalla tiene celulosa, tiene carga orgánica, ¿ya? Entonces, estás perdiendo el potencial efecto de la clorexidina. Cristian, lo estoy haciendo en una unidad de trasplante de médula ósea. Pues tampoco deberías hacerlo. Quizá trasplante de médula ósea podría ser una excepción, pero no tanto por los trabajadores de la salud, sino más por los familiares de los pacientes, porque como la clorexidina es muy buena, también frente a la presencia de la carga orgánica y no se inactiva tanto, pues puede ayudar a remover mucho más en ese primer lavado. Pero si es un trabajador de la salud, pues la solución está totalmente en tus manos, salvo que sea un cirujano o una instrumentadora o alguien que haga procedimientos invasivos, donde definitivamente sí vas a tener que usar la alternativa del yodo por ahora. Listo. La siguiente pregunta que nos hace Carlos Javier. Para atender pacientes con precauciones o ambientes protectores, ¿sería una buena opción el lavado clínico con clorexidina? ¿O qué medidas estándar son ideales para su atención? Bueno, recordemos que el ambiente protector o las precauciones protectoras solamente están indicadas en trasplante de médula ósea en la fase aguda del trasplante. Y un requisito sine qua non es que tengas una habitación con presión positiva. Si tú no tienes eso, no puedes estarme hablando de aislamiento protector. Dicho esto, si lo que tienes es una unidad de trasplante de médula ósea donde está, digamos, indicadas las precauciones protectoras, no es necesario que te laves las manos con clorexidina. Bastará con lavártelas con un jabón común y eso sí, con tener solución alcohólica o alcohol en gel para hacerte la fricción de manos constantemente. Pero es, digamos, también parte del mito el que pensemos que en las áreas críticas yo debería tener lavamanos con clorexidina, porque recuerden, una vez que usted se lave las manos con clorexidina, se las va a secar con una toalla de papel que tiene células, que no es estéril ni es limpia, que tiene carga orgánica. Entonces vas a perder mucho de los atributos que estás usando con la clorexidina. Listo. Otra de las preguntas, en el momento 2 y 3, ¿puede ser la higiene con alcohol o jabón o solamente con agua y jabón? En el momento 2 y 3, pero se estará refiriendo que se estará refiriendo puntualmente a los 5 momentos, porque Sí, recuerden entendería que sí. que ya, porque recuerden que idealmente en los 5 momentos yo puedo hacer fricción con solución alcohólica, pero si en alguno de los momentos, no solamente después de que haya riesgo de contacto con secreciones o fluidos, yo siento mis manos pegajosas o mis manos están visiblemente sucias, yo voy a tener que lavármelas.
Y no es cinco fricciones por un lavado, ni 10 fricciones por un lavado. Eso es una leyenda urbana que nos inventamos los latinoamericanos y que se inventó una casa comercial en este país de las cada 5 fricciones lávate las manos, que eso es falso. Cada cual dependerá. Puede ser que Julián se friccione 3 veces las manos y a la cuarta vez ya sienta sus manos pegajosas, porque recuerden que esto no es una superficie inanimada y las manos reaccionan con la solución alcohólica. Y puede ser que yo me friccione 7 veces y a la octava empiece a sentir mis manos pegajosas. Entonces no hay un estándar de un determinado número de fricciones. Lo que uno debe tener en cuenta es que si en alguno de los momentos hay ya carga orgánica visible o tuviste un contacto muy estrecho con carga orgánica, deberías lavarte las manos y volver nuevamente a seguir haciendo uso de la fricción. Listo. De aquí sigue una pregunta que creo que acabamos de responder. Igual me confirma. Es cada cuántas fricciones con gel se debe hacer el lavado de manos. Está respondida. Sí, Y la otra es para efectivamente. garantizar una adecuada higiene de manos, se deben lavar las manos y hacer fricción con gel. Sí, tú deberías lavarte las manos. Después de lavarte las manos, uno se seca las manos y empieza a friccionárselas. Eso de que el jabón inactiva la clorexidina y eso es otra leyenda urbana. O sea, tú usas el lavado en medio de las fricciones es para quitarte la suciedad o la carga orgánica. Pero el eje fundamental, el core de la estrategia multimodal es la fricción con la solución alcohólica. Lo que pasa es que allí, como mencionábamos en el módulo, hay que resistirse un poco al arraigo que tenemos nosotros a el agua, que es algo que no solamente se ve en manos, también se ve en baño en seco del paciente. Muchas personas no hacen baño en seco de los pacientes por temor a que el paciente quede mal bañado o porque mencionan que el paciente no queda bien bañado con un baño con arrastre o porque necesitan ver correr el agua y es exactamente lo mismo que pasa con las manos. Listo. La otra pregunta es, ¿por qué el primer lavado quirúrgico dura 5 minutos y el segundo dura 3 minutos? Bueno, generalmente uno en los primeros lavados quirúrgicos va a tomar más tiempo. ¿Por qué razón? Porque puede potencialmente haber más carga orgánica. Pero recordemos que eso es un rango. Es decir, tú no tienes que quedarte cronometradamente allí. El rango va de 3 a 5 minutos. Algunas personas podrán hacerlo un poco más rápido, otras no. Existen algunas personas que prefieren lavarse las manos quirúrgicamente y después entre cirugía hacerse fricción quirúrgica. Es una conducta muy de este lado del mundo y es una conducta válida de igual manera. Lo importante es recordar que son dos alternativas que tenemos frente al lavado, frente a la realización de procedimientos invasivos que podemos hacer y que no son excluyentes, es decir, que una no excluiría pues a la otra. Ok. ¿En qué áreas de la clínica puedo usar el jabón cosmético? ¿Puede ser utilizado en los baños de estar de enfermería? Esa es una excelente pregunta. Ustedes pueden utilizar el jabón cosmético en todas partes. No es necesario tener jabón de clorexidina en áreas críticas, vuelvo y les digo, porque te estás secando con una toalla con que tiene celulosa, con una toalla de papel. Entonces, distinto es que tú me digas, pasa, por ejemplo, en algunos de los hospitales que asesoramos en áreas de trasplante de médula ósea, que entran los familiares, están todo el tiempo y a veces los familiares tienen las manos muy sucias y prefieren colocar un dispensador con jabón de clorexidina para que la gente se haya lavado convencional. Pero no significa que tú en áreas críticas tengas como una condición sine qua non colocar jabón de clorexidina absolutamente para todas o que deba ser en las UCIs. No, eso no es cierto. Importante con el jabón que escojas, ojo, esos jabones que tienen colores muy fuertes, verdes, fluorescentes, fucsias, rojos, olores muy fuertes, son jabones que tienen fenoles y eso va a la alcantarilla y aumenta la demanda química biológica de oxígeno. O sea que debemos tratar de cuidar el medio ambiente y también de proteger nuestra institución contra posibles multas y sanciones administrativas que son de carga económica, es decir, la multa es de plata lo que paga la institución hospitalaria, que se puede proteger consiguiendo un buen producto. Esa es la razón por la cual dentro de los jabones uno recomienda un jabón
pues que tenga o un registro hospitalario o que sea aprobado o apto para uso en hospitales, no un jabón de ninguna tienda por allí, que sea de estos jabones verdes fluorescentes o con demasiado olor, porque esos son fenoles, todo eso son fenoles y eso va a alterarles a ustedes el perfil de los vertimientos y les va a generar un problema importante para efectos de incumplimiento a la norma medioambiental. Dot, con respecto a lo que se avecina con con los principios activos a base de yodo y su alta probabilidad de que salgan del mercado, ¿qué principios activos se manejarían para reemplazar el uso del mismo, sobre todo en la asepsia de algunos procedimientos del cuello hacia arriba? Esa es una pregunta excelente, Julián. Muy probablemente nosotros vamos a tener que migrar a otras cosas que no generen, digamos que no se puedan absorber, como lo que pasaría con el yodo, las mucosas, y que no generen irritación. Y dentro de ese escenario existe un producto que es un antiséptico que se puede utilizar en heridas y que muy probablemente las personas que de pronto estén conectadas y hayan hecho manejo de heridas o trabajen en un programa de piel, heridas y ostomías lo conozcan y es el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso a bajas concentraciones es un antiséptico que sirve en mucosas, que es seguro, tolerable, que no genera un daño adicional en la piel no intacta de los pacientes y sí genera una antisepsia. Esa puede ser una de las alternativas que tengamos. Ahora, recuerden que para algunas mucosas el uso de la clorexina ya está soportado con evidencia científica. Estamos hablando de cesárea principalmente, como les mencionaba, donde la evidencia científica es bastante buena de que se puede utilizar sin ningún problema. Pero sí la migración probablemente vayamos a tener que hacerla hacia este tipo de compuestos porque claro, a mí lo que me preocuparía, a mí manos no me preocupa, porque el yodo, digamos que poco o casi nada se utiliza, salvo alguien que, digamos, quiera llevar mucho la contraria o alguna persona que realmente sea alérgica a la clorexidina, que vuelvo y les digo, eso es rarísimo, eso no está reportado en la literatura de una manera gigantesca, la incidencia es bastante poquita, es más que la gente se queja, pero no en realidad que sea una alergia comprobada. Pero en la antisepsia de la piel, sobre todo para cirugías de cara, para cirugías de mucosa, en algunas cirugías de base de cráneo, en algunas cirugías, digamos, que involucran el riesgo de la ototoxicidad, el riesgo de las úlceras corneales, donde el yodo se sigue usando allí, pues va a ser un poco complejo cuando ya no lo tengamos, pero creo que el ácido hipocloroso es una muy buena alternativa para esa antisepsia de la piel. Listo. ¿Existe un gran diferencial de la eficacia de las clorhexidinas del 2 y al 4% para un lavado quirúrgico? Esa es una excelente pregunta. No. De esto hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis que muestran que las concentraciones al 2 y al 4 tienen la misma eficacia. Pero sí hay una diferencia con respecto a que al riesgo potencial de una alergia, al aumentar la concentración al doble de la clorexidina y al incremento en la demanda química y biológica de oxígeno en los vertimentos, que es clorexidina al doble de la concentración. Es por esa razón que uno aconseja que la clorexidina al 2% perfectamente puede, digamos que, generalizarse en todo el escenario hospitalario. Dot, ¿cuál es la dosis adecuada en ml de jabón o de alcohol que recomienda la OMS? Bueno, ahí hay, digamos que un rango y los rangos van de unos 5 a 2 o hasta 3, porque ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene un documento madre que es el de la estrategia multimodal y tiene otros anexos y algunos de los anexos van de unos 5, 2,5 y hay anexos hasta 3. Y aquí ya no estoy hablando solo de la Organización Mundial de la Salud, sino de otros entes que han normado la higiene de manos, aparte de la estrategia multimodal. Recordemos que la OMS es como la estrategia que nosotros más abanderamos, pero existen otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que también han tratado de legislar con respecto a higiene de manos. A mí personalmente para el lavado,
considero que es importante generar un estudio de campo. Y lo que yo he visto en la geografía de nuestro país, por ejemplo, y en algunas partes en Latinoamérica, es que los sitios donde hay más humedad relativa y donde la temperatura es significativamente superior, la gente tiende a utilizar más producto para el lavado, por ejemplo. Ujú. Estamos hablando de áreas costeras, de clima un poco más tropical. Entonces, yo creería que adaptaría mucho eso a un estudio de campo. También es importante tener en cuenta que muchas veces los dispensadores entregan una determinada concentración en su puff, en cada puff de los que se hace, que puede ir de 1 a 5 o algunas presentaciones hasta 2. Personalmente creo que lo más importante es garantizar la adherencia. A mí con tal de que la gente sea adherente, pues no me importa si gasta un poco más de producto, siempre y cuando realmente sean muy adherentes, porque creo que aquí no debemos escatimar el gasto. Yo personalmente considero que en los comités de infecciones tenemos muchos escenarios y muchos de ustedes me han oído hablar de que hay peleas que uno debe dar y otras que uno no debe dar en control de infecciones. La pelea por la higiene de manos hay que darla por encima de cualquier otra cosa y la pelea va enfocada en que la gente sea adherente. Y para que la gente sea adherente, usted tiene que darle a la gente lo que la gente quiera. Entonces, si la gente quiere más producto, hay que darle más producto. Si la gente quiere más dispensadores, hay que darles más dispensadores. Si a la gente no le gusta el alcohol que está utilizando, hay que quitárselo y hay que ponerle otro. Si a la gente no le gusta el jabón que está utilizando, hay que quitárselo y hay que ponerle otro. Y aquí sí yo soy muy enfático en que allí tenemos que ir directamente a hablar con la parte administrativa. Porque si son los administradores los que están tomando la decisión sin tener en cuenta los estudios de campo que debe hacer, prevención y control de infecciones o seguridad del paciente, usted no va a tener una muy buena adherencia porque esta es una condición que sí o sí va a afectar la adherencia a la higiene de manos. Si la gente no se siente contenta con los insumos o con la cantidad de producto, no van a hacerse higiene de manos. Entonces, para resumir, Julián, pues yo no regaño a nadie porque le haga 5 o 6 veces al dispensador para lavarse las manos porque se me está lavando las manos o Con tal porque de le que lo haga haga. exacto. O porque le haga 2 o 3 veces a la solución alcohólica para friccionarse. No me voy a ir detrás de la persona a decirle, me estás gastando mucho alcohol. Sería lo último, yo creo, que haría con un trabajador de la salud, porque uno lo que debe es premiar la adherencia. Ujú. En otra pregunta, en caso de Clostridium, según la bibliografía, vimos que es mejor la eficacia en el lavado que en la fricción. La pregunta es, ¿en brotes por Candida auris podemos adoptar ambas medidas, es decir, lavado de mano y luego fricción? Y en ese caso puntual, ¿es preferible el lavado con clorexidina que con jabón común? Esa es una excelente pregunta. Lo primero es que Clostridioides difficile, Bacillus anthracis y Candida auris son 3 microorganismos que tienen formas esporuladas, es decir, que hacen esporas. El gran problema de las esporas es que la solución alcohólica no es tan efectiva contra ellas. Y es por esa razón que uno recomienda el lavado. Pero ojo que ahí hay 2 maneras de ejemplificar el lavado. Usted no tiene que quitar la solución alcohólica porque el alcohol glicerinado sí hace su efecto. Lo que pasa es que su efecto no es el mejor efecto comparado con el jabón, porque el objeto del lavado no es el agua, es el jabón. El jabón genera una ozonización en las esporas, es decir, realmente logra destruirlas. Y ese proceso de ozonización solamente lo puede hacer un jabón. Es por esa razón que uno lo que recomienda es que después de la atención del paciente, lo que tú haces al final es lavarte siempre las manos. Es decir, el paso que no debes evitar nunca es lavarte las manos. Pero tú podrías, en medio de los 5 momentos de la atención, usar la fricción con solución alcohólica. Lo que pasa es que cuando abandones esa habitación, debes lavarte las manos. Y la segunda pregunta, Julián, jabón versus jabón de clorexidina. Jabón. De hecho, el jabón es el que ozoniza realmente. Podría funcionar la clorexidina, pero recuerden que el efecto contra las esporas del jabón es mejor que el de la clorexidina. Entonces, no necesariamente tienes que poner clorexidina al 4%. Si tú tienes un buen jabón,
el jabón va a ser la ozonización. He visto en algunas visitas que he hecho a hospitales que algunas personas quitan el alcohol glicerinado y dejan solo el jabón. Y aquí yo les quiero ser muy sincero, nadie que esté atendiendo a un paciente con clostridioides difíciles va a lavarse las manos 6, 7, 8 veces durante la atención. Eso no va a pasar. Entonces podrías estar generando algo de transmisión cruzada, no solo de clostridioides, sino de lo otro que esté circulando ahí y transmitiendo mal un mensaje versus transmitir el mensaje de que siempre es una condición de que sí o sí cuando tú te vayas a retirar debes lavarte las manos para barrer esas esporas que pueden haber quedado allí. Eso podría, digamos, funcionar un poco mejor. No hay una última palabra respecto a esto, porque digamos que no es fácil encontrar una calidad de evidencia científica 1A para esto, porque es difícil, es un proceso que no es fácil de monitorizar, pero sí está claro es que no se debe evitar el lavado de manos final. Es decir, esto debe ser una condición sí o sí que te laves las manos al abandonar la habitación y que el jabón es el que tiene ese efecto ozonizante de las esporas, que es lo que no logra la solución alcohólica y por eso es que se prefiere el agua y el jabón. Dot, ¿es totalmente seguro utilizar la higiene de manos con fricción con una solución a base de alcohol para un procedimiento invasivo como inserción de catéter central, sonda vesical, intubación, etcétera? Ojo que estamos hablando de fricción quirúrgica, ¿no? Es decir, esta no es la fricción convencional. ¿Se acuerdan que hablamos de los cuatro componentes? Lavado, fricción, lavado quirúrgico y fricción quirúrgica. Fricción quirúrgica no es fricción. Es decir, no es agarrar el dispensador convencional del alcohol glicerinado, hacerte la técnica y entrar a ponerle un catéter venoso central a un paciente. No, no. Es fricción quirúrgica. Y la fricción quirúrgica no se hace con la solución alcohólica convencional. Se hace con una mezcla de clorexidina y alcohol. Entonces, para que por favor nos quede mucha claridad, fricción quirúrgica no es igual a fricción de manos. Son procedimientos totalmente diferentes. Dot, ¿qué estrategia utilizar para evaluar la adherencia a la técnica? Qué pena, para evaluar la adherencia a la técnica de lavado y fricción quirúrgica. ¿Qué técnica, qué Bueno, estrategia se puede usar? eso lo veremos en nuestro siguiente módulo. Entonces, esa pregunta la guardamos para el próximo módulo que tiene que ver con la vigilancia a las adherencias. Listo. Creo que esta ya también está respondida, pero me confirmas, Dot. En quirófano se utiliza la misma solución para el lavado de manos que otros lugares, que en otros lugares asistenciales. Generalmente lo que van a ver es lo que van a ver de la gente las manos, es clorexidina, pero lo que más se va a ver es la clorexidina. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente lo que se va a hacer es que un lavado quirúrgico. Dicho esto, sí hay que tener en los quirófanos dispensadores de jabón convencional, porque algunas personas van simplemente a necesitar lavarse las manos. Adicionalmente, vas a tener que tener dispensadores de jabón en los baños de los quirófanos que utilizan los trabajadores de la salud, ¿no? Y demás. Listo. Dot, ¿cuál sería la concentración de clorexidina en los productos con alcohol que se utilizan para hacer fricción quirúrgica? En general, la clorexidina se hace a concentraciones a partir del 2% y el alcohol a concentraciones del 70% o más. Esos son los compuestos que se utilizan, digamos, actualmente en el mercado. Nosotros en nuestro país, producto del backorder, del único proveedor que tenemos para hacer quirúrgica en este momento en Colombia, estamos, digamos, en problemas con ese punto, con el de la fricción quirúrgica de las manos. Pero en otras partes del mundo hay otros componentes adicionales, digamos, otras marcas comerciales que tienen estos productos. Son base clorexidina y alcohol, clorexidina al 2% o digamos que hay algunos que tienen inclusive en Europa al 1,75 o al 2,5 y el alcohol al 70%. Hay algunas soluciones de estos compuestos que tienen alcohol por encima del 80, 90%. Yo, la verdad, no me siento muy cómodo dejando que los trabajadores de la salud lo hagan porque creo que
Las concentraciones, como lo veíamos, altas del alcohol podrían aumentar la resequedad en la piel, porque si es alcohol, digamos, muchas personas pensarían, Cristian, pero si es alcohol al 90 es mucho mejor. No, la verdad es que no. O sea, con que pase ese 65% usted va a estar tranquilo. Entonces, pues, ¿para qué lo vas a subir tanto si probablemente vaya a tener un efecto paradójico más en términos de irritación para las manos? No, no es tan conveniente. Ok. ¿Cuál es la mejor forma de aplicar encuestas de tolerabilidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero esa también la vamos a discutir cuando revisemos adherencia. ¿Qué sí les aconsejo? Yo soy muy fanático de probar todo, es decir, de usar el hospital como si fuera un laboratorio. Si tú vas a hacer encuestas de tolerabilidad, usa varias marcas comerciales y enmascara los dispensadores. Es decir, que sea una amplia gama de cosas que estás probando. Y hay que tomar un tamaño de muestra con diferentes servicios. Eso sí que es importante. Porque para que tú censes a todo el mundo. Porque en los hospitales tienes gente más adherente y gente menos adherente. Generalmente las unidades de cuidado intensivo tienen una adherencia significativamente superior a los servicios de urgencia, hospitalización general. Entonces, la percepción que ellos tengan también va a ser o podría ser diametralmente distinto. Y es basándose en las percepciones que uno toma las decisiones, no basándose en el costo, ni en lo que a uno más le gustó, ni a lo único a lo que licitó el hospital, no, es basándose en la percepción de los trabajadores de la salud que encuestaste. Listo. En la instrumentación quirúrgica hay una técnica diferente respecto a cuando terminan un procedimiento y se disponen a montar el siguiente procedimiento. Generalmente, una de las cosas que uno más debería hacer es fricción solamente. Es decir, la fricción quirúrgica entre ese procedimiento y ese otro procedimiento, no volverse a lavar las manos. Hay algunos escenarios, y esto es muy de la onda europea, donde en cirugías limpias la gente se quita los guantes, se fricciona y empieza otro procedimiento invasivo. Yo no voy muy a la mano con eso porque para mí una cirugía limpia es limpia en definición por tipo de herida, pero los pacientes, pues tú no sabes de qué puedan estar colonizados. Entonces allí yo veo con mejores ojos una fricción quirúrgica entre cirugía y cirugía, por ejemplo, y no otra vez un lavado quirúrgico, pues porque son 2 minutos y medio menos, no gastas agua, no necesitas una compresa estéril, mucho más rápido, pues. Listo. Una pregunta de Adriana Merchan que nos va a acompañar en una de las ponencias que siguen y es, en Bogotá piden jabón con clorexidina en áreas críticas y con registro de M. ¿Cómo podemos trabajar para regular este proceso en Colombia y que en todas las áreas del país pidan los mismos requisitos? Esa es una excelente pregunta. Un saludo para Adrianita que está allí conectada. Y es que miren, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Primero porque eso no tiene base científica, ninguna, ninguna base científica. Y segundo, porque tampoco está estipulado en la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud, que es el paradigma en el cual nosotros nos orientamos. Yo sí considero que ahí es importante, y creo que lo he dicho en algunos escenarios en Bogotá, que de verdad haya una mesa de trabajo donde uno ponga claridad de hasta qué punto un tipo de exigencias de esos realmente tiene una base científica o definitivamente no la tiene y que lleguemos a acuerdos. No se trata de, perdónenme la palabra, de agarrarse pues con el ente de inspección, vigilancia y control. No se trata de eso, pero sí de que tengamos una base sólida y científica para hacerlo. Y sobre todo porque a mí me preocupa particularmente los vertimientos. Los vertimientos que se dan si usamos indiscriminadamente clorexina para lavarnos las manos en toda la clínica, el daño medioambiental que eso conlleva. Entonces, sí hay unos aristas que es importante sopesar versus si estás dando más seguridad en la atención del paciente, estás generando más daño ambiental, más costos para la clínica. Y aquí tiene que haber un balance entre lo que nos ayuda a, a sopesar la seguridad del paciente y a blindar la seguridad del paciente y lo que puede generar una multa para la clínica, para efectos de vertimentos, un aumento en la demanda química biológica de oxígeno, una mayor contaminación ambiental. Entonces, sí creo que es importante. Y yo agregaría, Julián, con respecto a lo del DM,
Que muchas veces cuando uno revisa, basándose en qué se están haciendo este tipo de salvedades, no encuentra muchas diferencias. Entonces, siempre he sido partidario de que si la base científica no te está diciendo eso, sí hay que llegar a puntos de acuerdo. Y creo que esto, la única manera de lograrlo es mediante mesas de trabajo, porque pues de lo contrario va a ser como un rifirrafe todo el tiempo Ujú. entre el ente de inspección, vigilancia y control y la clínica, y no debiera ser así, debería ser más a manera de dejarlo como un consenso y de revisar a la luz de la evidencia científica y del impacto que esto tendría para costos, el impacto medioambiental y el riesgo-beneficio que se da para la seguridad del paciente, si realmente vale la pena hacerlo o no. Ok. Para los pacientes con aislamiento, por ejemplo, multiresistencia, ¿deberían tener clorexidina para la higiene de manos? No, para nada porque, como les mencionaba, el jabón es lo que remueve la carga orgánica. Tú necesitas remover la mugre y la suciedad. Eso lo haces perfectamente con un jabón. Lo que sí deben tener todos es alcohol. Pero el que yo diga que porque tengo una KPC, una pseudomonas de difícil tratamiento en un paciente, entonces hay que cambiar mis dispensadores de jabón por dispensadores de clorexidina, no, eso no tiene ninguna evidencia científica. ¿El uso de accesorios impiden la eficiencia de la higiene de manos? Creo que esta era una pregunta que también se realizaba en la charla anterior con la jefe Sandra Juliana, pero pues ahí podemos Sí, también dar una respuesta. claro, ahí estamos, digamos que de acuerdo con la jefe y la verdad es que sí, claro, el uso de anillos, pulseras, cadenas, esclavas, sí dificulta la higiene de manos y ahí la literatura sí es muy clara en mencionar que uno no debería tener nada en las manos. Diferente esto a el esmalte en las uñas, que es un objeto de debate todo el tiempo. Yo personalmente desaconsejo mucho dar esa pelea porque hay demasiada literatura gris al respecto y salvo en uñas acrílicas o en poligel, donde hay un riesgo importante de bacilos gramnegativos no fermentadores colonizando esas uñas, para el resto va a ser difícil ganar esa pelea. Entonces, es una pelea que yo personalmente creo que no merece todo el desgaste. Hay cosas más importantes. Voy a entrar en esa pelea. De acuerdo. Con respecto a la higiene de manos por fricción, se ha dicho que el exceso de alcohol es contraproducente para la salud. Miren que como se los mostraba en alguna de las diapositivas, la gente le atribuye a la solución alcohólica más riesgo de irritación. El mayor riesgo de irritación está por el incremento en el número de lavados de manos al día. Y de eso sí hay una muy buena evidencia científica. Entonces, no, no es cierto que entre más te fricciones, más riesgo vas a tener de alergia. Pero entre más te laves las manos, sí va a pasar eso. Esta pregunta me parece interesante. Con respecto al secado de manos, ¿es recomendado utilizar secadores eléctricos? Generalmente los secadores eléctricos no se recomiendan en las áreas de internación, es decir, en las habitaciones, en los pasillos que estén en áreas críticas. ¿Por qué? Porque el secador eléctrico genera corrientes de aire. Las corrientes de aire podrían aerolizar mucho de lo que hay en el baño. Y recordemos que en el baño no solamente está lo que tenemos en las manos, está otro tipo de cargas orgánicas allí, sobre todo de los sanitarios, de lo que es del sanitario como tal. Entonces, se desaconseja el uso de secadores. Hay diferentes entes de inspección, vigilancia y control en el mundo. La Sociedad de Salubridad de Francia, por ejemplo, y algunas sociedades europeas lo desaconsejan. Es decir, aunque no esté explícitamente en muchas de las normas de algunos países en Latinoamérica, sí hay pronunciamientos internacionales que lo desaconsejan. Pero si lo tienes es en un área común, en un baño, aunque esté en el hospital, secadores eléctricos, pues allí no habría mayor impacto. Es en áreas críticas, pues, o en habitaciones Ujú. se genera un mayor impacto. Ok, para aquellas instituciones que tienen como insumos de lavado de manos jabón con clorexidina al 2% en áreas hospitalarias y al 4% en áreas QX, ¿se estaría garantizando para una adecuada higiene de manos, teniendo en cuenta que no tiene efectividad para esporas?
Lo que pasa es que no deberías tener jabón con clorexidina. Primero, no deberías tener jabón con clorexidina al 2 en un área y al 4 en otra área. Sacas al 4. Mencionábamos en otra de las preguntas, la clorexidina al 2 o al 4 tiene la misma eficacia terapéutica, es decir, no hay una diferencia, pero sí hay una diferencia en el aumento en la concentración de fenoles. Entonces, lo que ahí yo te aconsejaría es que uses jabón en todos los sitios donde se tengan que lavar las manos. Y ya salvo que tengas digamos, algunas particularidades especiales, pues por ejemplo, microorganismos que generan esporas, pues allí el jabón va a utilizarse justo después de que se atienda al paciente. Pero en las áreas de lavado de manos, lo que debe propender es el jabón, ¿no? La clorexidina. La clorexidina debe estar en áreas de lavado de manos quirúrgicos. Ujú. Allí sí debe estar la clorexidina. Listo. En el procedimiento de la habilitación de un catéter implantable, ¿es recomendable realizar el secado de manos con toalla de papel o con compresa estéril? Yo soy muy de técnica estéril allí. Hay una discusión, hay una discusión en implantables, no es tan ferviente la discusión, pero en catéteres de línea media o en centrales de inserción periférica, como un PIC, por ejemplo, sí hay una discusión. Yo soy muy de técnica estéril. Para mí, los accesos vasculares se pasan con técnica estéril, es decir, o lavado quirúrgico o fricción quirúrgica de manos, porque es un procedimiento estéril y porque tienes un campo estéril, porque todo es estéril, entonces mezclar algo de técnica limpia allí. Si tú te lavas las manos con clorexidina, pero te las secas con una toalla desechable, mm, no, digamos que para mí no es congruente. Dot, ¿qué es más recomendable? Las unidades de cuidados intensivos, que los dispensadores de alcohol estén dentro de la habitación o en los pasillos. Esa es una excelente pregunta. Miren, yo tengo áreas donde los hemos tenido dentro y áreas donde los tenemos afuera y áreas donde tenemos dentro y fuera. Ambas. Yo, ¿qué diría que es importante? Tenerlos afuera tiene una ventaja y es que antes del contacto con el paciente, pues el momento siempre va a ser adherente, salvo que la gente pues se pase el dispensador, porque lo van a tener allí. Mientras que si el dispensador está adentro, mientras abres la puerta, podrías hacer algo con el paciente antes del primer momento, del antes. Ahora, ¿qué ventaja tiene tener dispensadores dentro? Pues que se puede repetir los momentos muchas veces haciendo cosas al interior. Entonces nadie va a salir a volver a hacer fricción para volver a entrar. Mi consejo es que estén dentro de las habitaciones del paciente y que tengas algunos afuera. No en todos los sitios, pero algunos afuera. En unidades de cuidado intensivo de clínica en Banaco, por ejemplo, los tenemos así y en otras instituciones hospitalarias que asesoramos los tenemos de esa manera. Para facilitar, recuerda que lo más importante es facilitarle a la gente la vida. Entonces, si dejas algunos afuera, va a ser muy fácil para la gente friccionarse antes de entrar y ya dentro poder utilizar el dispensador que tengan para realmente seguirse haciendo fricción. Yo soy muy fanático de que toda pared debe tener un dispensador. Dot, ¿hay evidencia alguna sobre que la mezcla de clorexidina y alcohol que garantice que no exista una interacción y que se disminuya la acción de alguno de los dos componentes? La mezcla de clorexidina y alcohol es totalmente segura. Digamos que se ha estudiado por más de 25 años y son compuestos que no compiten entre ellos, es decir, no se presenta en la activación como sí ocurre a grandes concentraciones entre la clorexina y el yodo, por ejemplo, sobre todo cuando no se deja secar alguno de los dos, pero la clorexina y el alcohol la van muy bien todo el tiempo. Digamos que esa es la razón, inclusive el gol estándar para la antisepsia de la piel, pues es la clorexina alcohólica, ¿no?